is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Hola, soy Fernando Luque, editor para Morningstar en España, y hoy hemos invitado en nuestra oficina de Madrid a José García Zárate. José es el Senior Analyst de Gestión Pasiva para Morningstar y vamos a hablar hoy de un tema que yo creo que está mucho en la prensa económica y financiera, que es el concepto de beta estratégico, de strategic beta. Muchas gracias por estar aquí, José. Gracias por invitarme. Bueno, ¿de qué se trata cuando estamos hablando de strategic beta o de beta estratégico? Ya no sé si utilizar el término inglés o español. Vamos a utilizar el término inglés, vale. Porque somos internacionales, sí. ¿no? Pero en realidad lo que se trata es un tipo de gestión a medio camino entre el activo y el pasivo. El elemento pasivo, digamos, que viene determinado porque los fondos que generalmente suelen tratar este tipo de estrategias replican los rendimientos de un índice. Y el elemento activo se encuentra generalmente en el índice. Y por tanto, digamos que está a medio camino entre lo activo y lo pasivo. Yo sé que se utiliza mucho vocablo para designar, digamos, este tipo de estrategia. Se habla de beta estratégico, de strategic beta, también de smart beta, pero ese término no nos gusta en Morningstar. No nos gusta porque tiene un carácter peyorativo. Es decir, si algo es smart, el resto por definición tiene que haber algo que no lo sea, que sea, no sé cómo decirlo, un poco idiota. Sí, no, es verdad. Lo cual no es algo que realmente no tiene ningún sentido, porque muchas de estas estrategias de Smart Beta, pongámoslo así entre comillas, solo funcionan en determinadas circunstancias de mercado. Por lo tanto, no siempre son smart. Inteligentes. Sí, luego el inversor que quiere acercarse a ese tipo de estrategia, ¿a través de qué vehículos financieros puede invertir en ellos? Pues fundamentalmente lo que hemos visto en los últimos años ha sido un desarrollo muy importante de este tipo de estrategias en el sector de los ETF. Como ya he dicho, la mayoría de estos fondos pues replican rendimientos de estos índices que incorporan estas estrategias, y los ETFs son vehículos que se prestan muy fácilmente para el desarrollo de este tipo de mercado. Mencionaba al principio de que hay mucho interés por parte de la prensa financiera y también por parte de los inversores en el beta estratégico, pero a nivel de patrimonio, ¿cuánto dinero se está invirtiendo en ese tipo de estrategia? Pues vamos a ver, porque hay bastantes diferencias entre lo que está ocurriendo en Europa y lo que está ocurriendo en Estados Unidos, aunque digamos que la tendencia es más o menos similar, en el sentido de que está incrementando el interés de los inversores. En Europa, a finales de junio de este año, había invertidos solo en el sector de ETFs aproximadamente 20.000 millones de euros, y eso representa más o menos el 6% de cuota de mercado de los ETFs europeos. En Estados Unidos estamos ya hablando de una cuota de mercado del 20% del mercado de ETFs, y en cuestión de patrimonio más o menos 350.000 millones de dólares. Y lo importante es que la tendencia es aumentar, tanto en Europa como en Estados Unidos. Mencionaste que el inversor tiene la posibilidad de invertir a través de ETFs, pero esos ETFs de beta estratégico son mucho más caros que los demás ETFs. ¿Dónde están el nivel de comisiones que están pidiendo? Tienen que ser un poquito más caros, porque evidentemente, como ya he dicho, están a medio camino entre lo puramente pasivo y lo puramente activo. Entonces, hemos hecho algunos cálculos. Y, por ejemplo, en el caso de la renta variable, la comisión media ponderada de un ETF de renta variable en Europa es alrededor de 35-36 puntos básicos, y para un ETF de Strategic Beta sería alrededor de 44-45 puntos básicos. Eso, evidentemente, comparado con un fondo de gestión activa, todavía pues evidente es muchísimo más barato. En el caso de la renta fija, la comisión media ponderada de un ETF está alrededor de los 25 puntos básicos, y para uno de Strategic Beta sería alrededor de 40-42. El concepto de beta estratégico en realidad
pues reúne pues a muchas estrategias distintas. No sé si nos puedes comentar algunas de esas estrategias o por lo menos las más utilizadas por los ETFs. Pues ahora mismo la forma en la que se ha desarrollado el mercado, prácticamente la mayoría, digamos prácticamente el 95% de las estrategias que se han desarrollado, ¿no?, en los índices son de renta variable. Entonces lo que hemos hecho nosotros en Morningstar ha sido distinguir entre estrategias que digamos están orientadas a alterar el rendimiento, el perfil de rendimiento, y ahí se incluyen estrategias como por ejemplo Momentum, Value, Dividendo, Growth. Otro tipo de estrategias que están más orientadas quizá a alterar el perfil del riesgo en relación a índices tradicionales, y ahí incluiríamos pues estrategias de low volatility o variance, todo este tipo de correlaciones. Y luego hay un tercer, digamos, bloque de estrategias que realmente no casan bien ni en el primero ni en el segundo, están ahí, digamos, un poco no aisladas, pero vamos, digamos que merecen una clasificación aparte. Y por ejemplo ahí están incluidas todas las estrategias de renta fija. Pero claro, básicamente son estrategias de renta variable. Claro, ahora mismo fundamentalmente son de renta variable. El desarrollo, el futuro del mercado, pues evidentemente tendrá que tocar en la renta fija, que está muy en los inicios. Bueno, José, muchas gracias por estas aclaraciones sobre este nuevo concepto. Bueno, digo nuevo, en realidad pues existe desde hace muchos años, ¿no? Sí, pero sí. es verdad que últimamente pues ha habido pues mucho dinero invertido en ese tipo de estrategias. Muchas gracias por tus aclaraciones y espero verte pronto por Madrid. Gracias a ti. Gracias. Is run by Morningstar investment bankers, and their modus operandi